porque está un poco amplio el mensaje y por eso quiero darle su tiempo. Amén. Dice, hablando Jesús, dijo: mirad, os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amantísimo buen Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu bendita y poderosa palabra. Yo tendré el temor y el respeto de darte toda la honra y toda la gloria solamente a ti. Usa este siervo inútil que solamente puede ser útil en las manos de un gran Dios. Padre, te doy gracias porque tu presencia está aquí, Señor. En vano es que yo esté predicando si tu Espíritu Santo no está, Señor. Yo soy un hombre, Padre, humilde, un hombre, Padre, sin conocimiento, pero tu Espíritu Santo es grande entre los grandes. Tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad, Padre. Y me pongo en tus manos, Espíritu Santo, para que uses este siervo inútil que solamente puede ser útil en las manos de un gran Dios. Padre, gracias por un carbón encendido en mis labios. No sea yo hablando palabra de hombre, sino palabra de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Amén. Y puede sentarse, hermano. Amén. Amén. Este mensaje, hermano, que le voy a predicar, le decía al principio que muy pocos predicadores quieren meterse, amén, en situaciones adversas. Difícilmente usted va a escuchar, amén, en otras iglesias esta clase de mensajes que a algunos predicadores, hermanos, les ha costado la vida, les ha costado su libertad, les ha costado persecución. Amén. Pero los hombres de Dios no tememos, hermano, a morir, amén, y a ser perseguidos, porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Así que bueno Dios en esta tarde. Amén. Yo le puse por título, hermano, esta palabra: la verdadera cara de la Iglesia Católica a través de la historia. La verdadera cara de la Iglesia Católica a través de la historia. Jesús dice en Mateo 24:4: mirad que nadie os engañe. Amén. Jesús nos advierte en este pasaje, hermano, que estemos atentos, que tengamos cuidado que nadie os engañe. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir, hermano, que la Iglesia Católica o los católicos se proclaman o se autoproclaman como la verdadera iglesia? Amén. Hermanos, pero ¿será que la Biblia avala esto? ¿Será que la historia avale esto, hermano, que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera de Jesucristo? ¿Será en esta tarde, hermanos, que la Biblia diga es cierto? Amén, acepten a la Iglesia Católica, acepten lo que dicen los papados, acepten lo que dicen los sacerdotes, lo que ellos dicen es verdad. ¿Será que la Biblia avala esto? ¿Será que la historia marque, amén, que la Iglesia Católica a lo largo de los años, amén, ha sido, amén, la iglesia que ha representado a Jesucristo? Amén. En este día vamos a aprender a la luz de la verdad bíblica y a la luz de la verdad de la historia. Porque la historia está, hermano, al alcance de cualquiera. Hoy todos nosotros tenemos la oportunidad de tener un celular, de tener una laptop, de tener una tableta y así poder ingresar al Google, al internet, hermano, y descubrir tantas cosas, las cuales antes era imposible poder hallar. Amén. Amén. Sí, entonces Jesús en Mateo 24:4 dice, amén, que cuidemos que nadie nos engañe, hermano. ¿Qué está haciendo Jesús en este pasaje? Está advirtiéndonos. Está, amén, diciendo, hey, tengan cuidado. Sí, y este es el versículo que voy a usar como encabezado, hermano, para introducir este glorioso mensaje. Amén. Entonces en Mateo 24:4, para que quede claro, Jesús nos advierte, hermanos, que estemos atentos. Amén. Y que nadie os engañe. Amén. Y este es el propósito, hermano, en esta hora. Amén. Es el propósito del Espíritu Santo a través de este siervo inútil. Amén. Que la gente sea libertada por el poder de la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Juan 14:6 dice que Él es el camino,
Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Así que Jesucristo es la verdad, y que a través de Jesús es que podemos nosotros ser llevados a la verdad, porque Él es la verdad. Amén. Amén. Así que el propósito de este mensaje es sacar del error a muchas personas que o creer que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Amén. Amén. A lo largo de mis 34 años de vida, hermanos, he escuchado decir a muchos católicos, amén, nos llaman protestantes, amén, nos llaman anatemas, amén, tantos nombres que ellos nos han puesto, hermanos, porque ellos se declaran, dicen ser la iglesia verdadera. Amén. Eso es lo que dicen ellos. ¿Usted los ha escuchado decir eso? Amén. Nosotros somos la iglesia verdadera. Ustedes son una copia. Amén. Y tantas cosas, hermanos, que ellos hacen alarde. Amén. Que ellos hacen referencia. Amén. De nosotros como cristianos. Amén. Amén. Así que a lo largo de mis 34 años de vida, vamos a decir, hermanos, 28, 27 años que empecé a tener conciencia, hablando a mis 7 años de edad. Amén. He oído decir que la iglesia católica es la iglesia verdadera. Amén. Cuando yo era niño, hermanos, al igual que muchos, amén, mi abuela me llevaba a esta iglesia, amén. Era tanto, hermano, nuestra hambre que a mí me decían, bésale los pies al niñito y te vamos a dar champurrado, y al igual que muchos, el pastor lo hacía. Amén. Amén. Sí, hermanos. Así que ellos se autoproclaman. Estamos introduciendo, hermanos, acuérdense, estamos introduciendo este mensaje. Ellos se autoproclaman, y por eso estoy haciendo mucho énfasis en esto, porque esa es la palabra de ellos. Nosotros somos la iglesia verdadera. Amén. La iglesia de Jesucristo, porque Pedro la fundó. Amén. Sí, pero el fundador no es Pedro. El fundador de la iglesia se llama Jesucristo, el Señor de señores, aquel que es digno de toda alabanza, aquel que es digno de toda adoración. Amén. Él es el fundador de la iglesia cristiana, hermano. Amén. Jesucristo, de la iglesia de nuestra fe. Amén. Pero ¿será esto cierto, hermano? ¿Será que la iglesia que ha representado, que esa iglesia ha representado la bondad, el amor, la misericordia de Jesucristo? Hermanos, la historia hablará que a lo largo de los años, hermanos, la iglesia católica ha representado la bondad, la misericordia y el amor de la iglesia de Jesucristo. Amén. Vamos a descubrir en este día, hermano, cómo la iglesia católica en ninguna manera ha representado el amor, la bondad y la misericordia del Señor Jesucristo. Es una mentira, hermanos. Amén, que a muchos han engañado. Muchos que no vivieron en los años 1500. Muchos que no vivieron en los tiempos del Holocausto. Muchos que no vivieron en los tiempos de Irlanda en los años 1600. Muchos que no vivieron en los tiempos de San Bartolomé, Francia. Amén, donde murieron muchos. La historia no lo va a hablar este día. Vamos a ver, hermanos, si la iglesia ha representado el amor, la bondad y la misericordia de Jesucristo. Porque Él en esto dijo: en esto conocéis, mis discípulos, si se amáis los unos a los otros, o si hay amor. Amén. No estamos entendiendo. Amén. Dijo Jesús: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Amén. Amén. Vamos a ver a la luz de la historia, hermano, si la iglesia católica ha representado la bondad. Diga conmigo: la bondad, La bondad. la misericordia y el amor. Y el amor. Amén. Hermanos, muchos pueden ser engañados, porque tal vez usted nació en el año 80, en el 70, en el 60. Pero si usted se recorre la historia, se dará cuenta. Permítame. Se da cuenta que esto es una mentira. En la iglesia católica en ninguna manera Cristo Jesús, porque Él es amor, Él es bondad y Él es misericordia. Amén. ¿Por qué aquella que se diga llamar la verdadera iglesia de Jesucristo? Amén. Aquella iglesia que se autoproclame o que se haga llamar la iglesia
iglesia de Jesucristo, hermano, debe de tener estas características: amor, bondad y misericordia. Amor, bondad y misericordia, hermanos. ¿Sí? Debe de tener las características de Él, de Jesucristo. Los evangelios de Mateo, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos muestran el gran amor y bondad por los pecadores. Podemos ver cómo Jesús tuvo bondad hacia los ciegos, hacia los paralíticos, hacia los enfermos, hacia aquellos familiares que tenían, amén, a alguien ya en una tumba, amén, hacia los mendigos. ¿Cómo no hace referencia de Bartimeo el mendigo? Amén. Y así sucesivamente, hermanos. Nosotros en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan podemos hallar, amén, la referencia del carácter o las características de Jesucristo. Amén. Recordemos que el Nuevo Testamento, hermano, aunque en nuestra Biblia, Reina Valera, y en nuestra traducción, amén, latina, nosotros conocemos el Nuevo Testamento, amén, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero realmente el Nuevo Testamento empieza en el libro de los Hechos. Amén. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, datos de la vida de Jesucristo. Amén. Entonces, a través de estos 4 gloriosos evangelios, a través de estos 4 gloriosos libros, podemos encontrar que Jesús fue un hombre bondadoso, un hombre misericordioso y un hombre lleno de amor. Ay, si se lo va a que se lo fuerte. ¿Alguien está entendiendo, hermanos? Sí. Estos 4 libros nos muestran el gran amor y bondad por los pecadores. Amén. Y cómo no hacer alarde, hermano, alusión, o dar esa referencia. Amén. Cuando le llevaron ante él una mujer que había sido encontrada en el acto del pecado. Amén. Esta mujer, hermano, su oficio era la prostitución. Amén. Y cuando la llevaron ante Jesús, hermano, la Biblia dice que él, postrado en tierra, empezó a escribir con su dedo. Amén. Y se levantó y dijo: el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué es lo que quiero? Resaltar de este momento el amor y la misericordia de Dios. El que podía haberla condenado no lo hizo. Le dijo: vete y no peques más. Esa es la característica de Jesús, hermano. La bondad, la misericordia, el amor. Y la Iglesia Católica, vamos a ver, en ninguna manera representado a través de la historia, amén, lo que es el amor, la bondad y la misericordia. La historia lo dice. La Biblia hace referencia en Apocalipsis 17, le llama la gran ramera, la que está sentado bajo las aguas, la Babilonia. Usted lo va a encontrar y ahorita lo vamos a ver. Y la historia nos marca, hermanos, grandes masacres que vamos a ir viendo. Amén. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Amén. Amén. Le voy a pedir, hermano, de todo corazón, que todos los que tenemos redes sociales, amén, compartamos este mensaje. Amén. ¿Cuántos levantan la mano y se comprometen a compartir este mensaje, hermano? Amén. Para que católicos, amén, sus ojos sean abiertos. Este es el propósito. Nosotros amamos a los católicos. Amén. Lo que repugnamos es la historia, lo que a ellos les persigue, lo que ellos han hecho a base del poder, hermano. La palabra Inquisición quiere decir cuando una religión y la iglesia, por eso se le conoce, amén, o muchos hemos oído de la Santa Inquisición. La palabra Inquisición quiere decir cuando una religión, hermano, a base del poder, amén, destruye vidas, mata, con el único propósito, amén, de que lo que ellos crean, amén, sea afirmado en cada corazón. No les importa llevarse a quien sea, hermanos. Amén, Dios es bueno. ¿Sí? Entonces, estos libros, hermanos, nos muestran el gran amor y bondad por los pecadores. Él vino a dar su vida en rescate de todo. Él mostró su amor a los ciegos, a los pobres, a los enfermos. ¿Será que la Iglesia Católica ha mostrado este amor? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio en la calle llevándole una despensa a una viuda? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Será que estos líderes religiosos, hermanos, representan el amor, la bondad y la misericordia de Cristo Jesús?
¿Cuándo fue la última vez que usted vio un sacerdote, hermanos? Amén. A una viuda llevándole una despensa. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un sacerdote, hermano, que lo llevaron a hacer una liberación? Amén. Ellos no van, hermano, si usted no les paga. Amén. 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 ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted supo, hermano, que en esta pandemia un sacerdote católico fue donde estaba un enfermo y oró por él y el poder de Dios lo libertó, el poder de Dios lo levantó? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio eso? Amén. Nunca se ha visto eso, hermano, y nunca lo va a ver, porque ellos no han sido llamados a servir. Amén. Ellos han sido llamados a servirse. El catolicismo representa ambición, representa muerte, representa dolor, representa angustia, representa persecución, representa separación. El holocausto. Miles de judíos en los tiempos irlandeses, miles de judíos en los tiempos de San Bartolomé, Francia, amén, fueron separados, amén, todas sus familias fueron separados por el poder y la ambición de la Iglesia Católica. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Amén. Dios es bueno. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un sacerdote católico, hermano, evangelizando en las calles? ¿Cuándo? Amén. ¿Usted los ha visto, hermano, evangelizando en la calle? No. Ganándose las prostitutas, los drogadictos, administrando en estos tiempos de pandemia. Amén. Yo nomás vi a uno un ridículo junto con otros que andan ahí en la trailer, hermano. Sí, bájese, asoléese, que los pies se le duelan. Amén. Sí, esas personas no saben lo que nosotros sabemos, hermano. Sí, que es que los pies los sientas hinchados por caminar, por predicar, por testificar el evangelio. Nunca los has visto ellos, hermano, ni los verás, porque ellos no tienen la mínima intención de demostrarle a la gente el amor, la bondad y la misericordia de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Dígale que esté en un lado. ¿Estás entendiendo? ¿Está entendiendo, pastor? Amén. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Cuándo ha visto, hermano, a un sacerdote católico predicando en las calles, ganando almas, evangelizando, amén, a las prostitutas? Sabemos que van a los prostíbulos, hermanos, pero ellos van a otras cosas. Amén. Sí, porque la historia nos marca. Ahorita vamos a ver. Y la historia está al alcance de usted en el internet, que ellos fueron los que inventaron los prostíbulos, hermanos. Ahorita lo vamos a ver un momento más. Amén. No están ganando esas prostitutas para Cristo, hermano, pero sí los miran los prostíbulos. Amén. Y muchos predicadores no quieren predicar estas cosas porque son cobardes, aman más su vida, pero la Biblia dice que el que ama su vida la perderá, pero el que la llevándole una despensa a una viuda, hermanos. Pero si traen los modelos, hermanos. Si no carrito, andan en los mejores carros. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? No pasa nada, hermano. Pero si un católico mira que un pastor trae un buen carro, ¡ay, ese es un vividor! Pero ellos no, entre ellos no dicen nada, hermano. Alábale al que vive. Alábale al Señor. Amén. Los miran haciendo pecado. Ay, es que también son hombres. Pero falla un cristiano. Ay, pues no, que es muy cristiano, hermano. Se justifican. Se lamben las heridas entre ellos mismos, hermanos. Guías de ciego, les dijo el Señor. Amén. Sepulcros blanqueados. Amén. Jesús les dice en Lucas 11: ustedes ponen cara de los hombres que ni ustedes mismos pueden llevar. Amén. Porque ellos enseñan una cosa, pero hacen otra, hermano. ¿Alguien está entendiendo? Sí. Vamos a ver qué dice la Biblia, hermano. Número 1. Y ahorita vamos a ver qué dice la historia. Apocalipsis 17:1-5. Vamos a ver cómo le llama, amén, la Biblia, amén, a la iglesia de Roma, hermano. A la iglesia que se autoproclama la iglesia verdadera. Amén.
La iglesia verdadera de Jesucristo. Pero la iglesia de Jesucristo debe demostrar bondad, paz y misericordia. Bondad, amor y misericordia, perdón. Amén. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre bestias escarlatas llenas del nombre de blasfemia, que tenían 7. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿De qué color se visten los sacerdotes, hermanos? Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenían en la mano un cáliz de oro. ¿Qué es lo que traen los sacerdotes en la mano, hermano? Un cáliz de oro, lleno de abominación, de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra, hermano. Así le conoce, esa es la revelación que le da Jesucristo a Juan, hermano. Amén. Le hace que mire esta visión. Amén. Ahora, ¿por qué dice bajo las aguas? La gran ramera está sentada, hermano. Si nosotros estudiamos la arqueología, la historia de Roma, amén, en Roma se encuentra, hermano, el Vaticano. En los tiempos romanos, hermano, en los tiempos de la antigüedad, amén, los romanos, hermano, eran especialistas en hacer debajo de la tierra, amén, muchas, ¿cómo se le podrá llamar? Donde se esconden almacenamientos, hermano. Ellos hacían que por debajo de todo Roma, hermano, hubiera, amén, lugares donde se pudiera almacenar el agua. Amén. Así que si usted estudia bien donde está el Vaticano y donde está Roma, hermano, pero especialmente donde está el Vaticano, usted va a poder ver, hermanos, o va a poder encontrar marcado en la historia, amén, que debajo del Vaticano hay muchos, amén, lugares donde se almacenaba el agua. Amén. Y aparte que allí en Roma, hermano, corre un río muy cerca, amén, alrededor de ellos. Pero ellos eran especialistas, hermano, en almacenar el agua para tiempos difíciles. Aleluya. Amén. Amén. Ahora la Biblia hace referencia de esto. Amén. Sí. Dice que está sentado bajo las muchas aguas. Amén. Y los sacerdotes, su color favorito, hermanos, es el púrpura. Y ellos siempre traen un cáliz de oro, hermanos. ¿Sabe con cuánto le puede dar de comer un papa, hermano, a un pueblo con el bastón que trae de oro el cáliz? Le puede dar una ciudad entera de comer, hermano, por un año. Amén. Un papa, hermano, para que él pudiera pisar esa tierra. Pero estos ladrones, estos rateros, estos embusteros, estos hijos del diablo, hermano, se llenan los bolsillos. Y la gente dice: ¡ay, qué hermoso es el Papa! Amén, qué hermoso. Amén. Y la gente hasta le quiere besar la mano, hermano. A ese hijo del diablo le quiere besar la mano. Cuando la Biblia es clara, dice: Dios adorarás y solamente al Señor que Dios servirás. Y a su nombre sea la gloria. Y a su nombre sea la gloria. Y a su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la iglesia que te autoproclamar, la iglesia de Cristo. Amén. Y esto es lo que representa, hermano. Esta iglesia que está probando la igualdad de géneros y que hoy, y ayer y a meses atrás dice: el que está en contra del homosexualismo va a la cárcel. Pues yo me declaro en contra del homosexualismo y a su nombre sea la gloria. Y a su nombre sea la gloria. Porque este camino es para valientes, hermanos. Yo siempre le digo a los varones: ¿quieres ser un verdadero hombre? Amén. Golpear a la esposa cualquiera lo puede hacer. Gritarle a los hijos cualquiera lo puede hacer. Emborracharse cualquiera lo puede hacer. Servirle a Cristo no cualquiera lo puede hacer.
¿Dónde está la gloria? No puede sentarse, amada iglesia. Esto es poderoso. Amén. Dios, hermano, por el que vive y reina. ¿Alguien está entendiendo? Santo, ya se quebró el vidrio. Amén. Gloria a Dios. Compramos otro, hermano. ¿Cuál es el problema? Bueno, Niceto le va a tocar sembrar un vidrio aquí, por favor. Santo, ¿le alaba o no le alaba? Amén. Dios es bueno, hermano. Amén. Cuando uno anda en el Espíritu, hermano, no te detienes. Nada te detiene. Sí, pero esta es la iglesia, hermano, que dice que representa, amén, a Jesucristo. Amén. Esta es la iglesia, hermano, que dice que representa a Dios. Amén. Aleluya. Sí. Entonces, ¿qué dijimos, hermanos? Para los que no saben, Roma está bajo aguas, al igual que el Vaticano. Amén. A lo largo de la historia, los romanos eran especialistas en hacer grandes almacenes de agua debajo de la tierra. Y eso usted puede hallarlo, hermano, en el internet. Amén. Y hallará grandes referencias de esto. Número 2. Vamos a ver qué dice la historia de la iglesia, que se hace llamar la verdadera. Pero la historia dice lo contrario a lo que ella dice. La historia marca que ha sido una organización llena de terribles asesinatos, persecuciones y de las peores masacres que ha existido en estos más de 2000 años. Veremos este día de la Inquisición. La Inquisición, hermano, le decía hace un momento, es cuando una fuerza religiosa entra con el poder, engaño y crueldad que destruye todo lo que se opone a su paso. La masacre de creyentes en San Bartolomé, en Francia. La historia dice, hermano, que en los años, amén, era el mes de marzo, el día 23 y 24 de 1572. Amén, la historia marca que miles de creyentes en San Bartolomé, Francia, amén, fueron muertos. Y la historia como referencia, hermano, conoce este día. La matanza de la noche de San Bartolomé, donde miles de creyentes murieron de la peor manera. Descuartizados, despedazados, hermanos, murieron, amén, ese día. Amén. Esto es lo que representa la Iglesia Católica. Asesinatos, hermanos, a lo largo de los años. La historia lo marca. Usted lo puede encontrar en el internet. Búsquelo, hermano. La matanza de la noche de San Bartolomé. Apunte ahí. Amén. Y usted va a encontrar, hermano, cómo la Iglesia Católica ordenó matar a miles esa noche, hermano. El 23 de marzo de 1572. Fueron 2 días, hermanos, de matanza, 23 y 24. Amén. De marzo de 1572. Muchos murieron, muchos creyentes murieron ese día, hermanos. Amén. Eso es lo que representa la iglesia, hermano, que se autoproclama la iglesia verdadera. La iglesia que dice que es la iglesia de Jesucristo, hermano. Ahora, ¿será cierto, hermano, que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo? ¿Será que ella representa la bondad, la misericordia y el amor de Dios? ¿Será eso cierto, amada iglesia? ¿Será que la historia, la Biblia avala eso? ¿Cómo le llama en primera instancia la Biblia, hermana? La gran ramera, la Babilonia, la que estaba sentada bajo muchas aguas. Amén. La historia nos marca, hermano, en 1572, que el 23 y 24 de marzo en San Bartolomé, Francia, miles de creyentes murieron descuartizados, hermano. Amén. Así que si usted pensó, hermano, que los malandros son los que empezaron, amén, a descuartizar gente, hermano, ellos son los maestros de ellos, hermanos. Ellos les enseñaron los métodos de tortura más terribles. La iglesia católica. Amén. Yo nunca he juzgado a la delincuencia, hermano.
Yo oro por la delincuencia y creo que de la delincuencia van a salir grandes pastores, grandes predicadores. Amén. Solamente en la sociedad, hermano, la que arrima a esas personas ahí. A veces el hambre, a veces la escasez los obliga a que trabajen malamente, hermanos. Pues el trabajo de la iglesia es orar por los pecadores, amada iglesia. Oh, Dios es bueno. Amén. Estamos entendiendo. Amén. ¿Qué les hacían, hermanos? Los descuartizaban. Los echaban a los ríos, hermano. Y dice que los ríos, hermano, parecían caudales de sangre. Porque eran miles, hermano. Los mochaban en pedazos y los aventaban al río. Amén. Pero esto, hermano, lo predican los predicadores. Esto lo quieren hablar. Hay algunos escritores, hermanos, que han escrito. Pero pocos quieren hablar estos temas en los altares. Y menos en vivo, hermano. Amén, menos en vivo, porque si te ve uno de los grandes rangos de la iglesia católica, amén, habla con el presidente, habla con la mesa directiva y dice: hey, haz algo con ese porque me está estorbando. Pero me pase lo que me pase, hermano, hago públicamente a través de este video culpable a la iglesia católica local, hermanos. Amén, culpables a ellos, hermanos, de lo que pueda pasar esa mi vida. Pero como dijeron los apóstoles, no puedo callar. Amén. No puedo callar, hermano. Dios no nos ha hecho cobardes, sino valientes. Dios es bueno. Sí. En 1642, hermano, hubo otra masacre en Irlanda, donde ¿sabe cuántos murieron de la mano, hermanos, de la iglesia católica? 40,000 creyentes fueron sacrificados inhumanamente, hermanos, de la peor manera. ¿Y cómo olvidar los tiempos de Adolfo Hitler, de Mussolini, hermano? Amén. Y de Franco. Estos hombres que fueron los aliados de los cabecillas intelectuales, que fueron los sacerdotes católicos. 1933. Cuando le dan el mando a Adolfo Hitler para que Hitler, hermano, fuera por Europa, a Yugoslavia, Irlanda, Francia, amén, a matar a miles de judíos. Esto está tremendo, hermanos. Y todavía ellos dicen: somos la iglesia verdadera, somos la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia, hermano, la bondad de Jesús, el amor de Jesús, la misericordia de Jesús la representa, hermanos. Amén. Sí. ¿Cuántos murieron en Irlanda del Norte, hermano? En Irlanda 40,000 creyentes fueron sacrificados inhumanamente de la peor manera. ¿Y cómo olvidar los tiempos de Adolfo Hitler, Mussolini y Franco, que financiados por la iglesia católica, contratados por los altos mandos del Vaticano para defender sus intereses del catolicismo? Hermanos, a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos, a lo largo de los meses de la historia, la iglesia verdadera de Jesucristo, que somos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe solamente en Él, porque Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de vuestra fe. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. En Juan 14:6 dice que Él es el camino, Él es la verdad. Así que si nosotros estamos creyendo en Jesús, estamos en la verdad, y le duele al diablo, le duele al catolicismo, somos la iglesia de Jesucristo. Porque nuestra fe está puesta 100% en Jesucristo. Solo en Él y nada más que en Él. Amén. Estamos entendiendo, hermanos. Amén. Nos han querido apagar a lo largo de los años. Amén. Miles han muerto en los coliseos romanos. Miles han muerto en los tiempos de los holocaustos, en los tiempos de la Santa Inquisición. A lo largo de la historia, miles de creyentes, hermanos, han muerto. Pero se cumple lo que dice la Escritura: las llaves del Hades no han podido prevalecer en contra de su iglesia. La iglesia de Jesucristo sigue viva. La iglesia de Jesucristo sigue en pie. La iglesia de Jesucristo sigue adelante. Amén. Hemos pasado persecuciones, luchas, pruebas de todo, hermano, pero aquí estamos de pie. Amén. Aunque han muerto muchos creyentes, aunque a través de los años, hermano,
Y mucho de lo que nosotros somos hoy, la libertad que tenemos, se la debemos a ellos que murieron por la causa. Así que póngase de pie a todos esos seres de la fe, a todos esos hombres que ya están ahí esperando ser levantados por Dios. Denle un aplauso a todos esos hombres, a todos esos hermanos en la fe que han muerto a lo largo de la historia, que han muerto a lo largo de los años. Amén. Gracias por la vida de esos hombres. Amén. Gracias, gracias, gracias. No sean fuertes, esos hombres de ese. Vamos a darles un reconocimiento en esta hora. Amén. Porque ellos son dignos de ser reconocidos. Hoy en día a los cristianos no los saluda el pastor y se van. Hoy en día, amén, el pastor le voltea la cara y se va. Un hermano levanta un chisme y se va. Ellos dieron su vida, los mataron, los colgaron, los crucificaron, pero nunca se fueron de su fe, nunca menguaron de su fe, nunca renunciaron de su fe. Ese no la iglesia que anda en minería, no la iglesia que anda en chisme, no la iglesia que se desanima por tontería, sino aquella iglesia que diga, venga lo que venga, pase lo que pase, mientras el Señor serviremos a Jehová. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Siéntese, amada iglesia. ¡Aleluya! Esto está tremendo. Esa es la iglesia que representaba a Jesucristo, hermano. Hoy la gente se ofende por cualquier tontería. Se va por cualquier tontería, por cualquier niñería. Amén. Pero esa gente, hermano, estuvo dispuesta a dar su vida por su fe. ¿Sabe cómo mataban a las mujeres, hermano, en los tiempos de Hitler? Las metían, hermano, en bodegas, encerradas. Y las rapaban a todas, hermano, las rapaban. Amén. Las llevaban desnudas. Amén. Mujeres, sean mujeres de fe. No sean niñas que cualquier cosa las desanime. Porque esas mujeres adentro desnudas, en ese cuarto, ¿sabe qué es lo que hacían ellas? Cuando el gas lacrimógeno los estaba matando, ¿sabe qué estaban haciendo ellas? Ellas estaban alabando a Dios, estaban glorificando a Dios, estaban exaltando a Dios, estaban dando palmas al Señor. Sean esas mujeres de fe, esas mujeres de reino, esas mujeres que representen a Cristo Jesús. Amén. Así las mataban, hermanos. Primero las rapaban, después las encueraban, y a la mayoría de ellas las violaban, y después las metían en ese cuarto, hermano. Amén, amén. Financiado por los altos mandos de la iglesia católica, aquella que se ha autoproclamado, hermanos, la iglesia verdadera. Y la gente tiene que salir de esos lugares. La gente tiene que ser libre por el poder de Dios. Amén. No, nuestra lucha no es con el católico, hermano. Nosotros amamos a los católicos. Amén. Nuestra lucha es con la élite, los que están arriba. Aquellos que, amén, manipulan las mentes para servir en una teoría falsa, una enseñanza falsa. Amén. No con los miembros. Yo amo al católico. Yo amo al testigo de Jehová. Yo amo al sabático. Yo amo, amén, al mormón. Yo amo al ser humano. Pero aborrezco las religiones que solamente sirven para apartarte del propósito eterno del Señor Jesucristo. ¿Alguien está entendiendo? Amén. A muchas de ellas, hermanas, la historia lo habla. Las encueraban y les cortaban sus senos para que ellas se desangraran. Usted ha conocido una hermana que le dijo, ya no fui a la iglesia porque me sacaron la lengua. Santo. Aleluya. Ah, pero usaba una falda. Amén, nunca se pintaba. Nunca usaba aretes. Pero cuando alguien le sacó la lengua, se fue de la iglesia. Aleluya. Y esas mujeres desangrándose decían, gloria es al que vive, gloria es al que vive, gloria es al que vive, gloria es al que vive. Oh, aleluya, iglesia. Amén.
El catolicismo de ninguna manera, hermano, representa a Cristo Jesús. De ninguna manera estoy hablando del catolicismo, no las personas. Amén. De ninguna manera representan a Cristo Jesús, hermanos. Sí. No puede demostrar el amor de Dios, sino lo del poder. Le decía hace un momento que fue en el año 1933 que se le fue dado poder a Adolfo Hitler para ir por todos los creyentes. No se nos puede olvidar el holocausto en el año 1941, donde murieron miles de nuestros hermanos en la fe de la peor manera, hermanos. Amén, amén. Y le acabo de decir unas referencias cómo morían las mujeres. Amén. Hoy, amada hermana, usted tiene toda la libertad de orar y no lo hace. Esas mujeres tenían que esconderse para orar. Hoy que usted tiene la libertad, amada hermana, hágalo. Ore, busque el rostro del Señor, contemple el rostro del Señor, ame el rostro del Señor, anhele las cosas del Señor. Amén, amén. Amén. Implore las cosas del Señor. Esas mujeres tenían que esconderse. En aquellos tiempos, hermano, hacían paredes falsas. Y a través de los roperos, amén, estaba esa puerta para que ellos se pudieran esconder cuando iban a buscarlos. Hoy tenemos, amén, la libertad de cantarle con la puerta abierta, pero mejor le cantamos a la tele. Estamos todo el día en la televisión. Debe estarle cantando con la puerta abierta, con la ventana abierta. Ellas querían hacerlo, pero ellos no podían, ni usted puede hacerlo y no lo hace. Aleluya. Sí. Santo. Aleluya. Estamos entendiendo, hermanos. Muchos de nosotros ignoramos la venida de Cristo. Muchos de nosotros pensamos que Cristo no viene. Muchos de nosotros nos hemos mentalizado, ay, quién sabe cuándo irá a venir. Pero Cristo en cualquier momento viene, amada iglesia. Amén. Y es mi responsabilidad seguir predicando. Así tarde 10 años, siempre voy a hacer énfasis de que Cristo volverá. Porque si yo no creo en que Cristo volverá, no creo en mi fe. Y si yo no tengo la seguridad de que Él va a volver, yo no tengo nada más que seguir predicando en este lugar. Amén. Oh, Dios es bueno, hermanos. Siempre bueno. Sí. Murieron de la peor manera, hermanos. A los hombres los desmembraban. Los amarraban, hermanos, amén, en los árboles y los dejaban en el frío, hermano, para que se congelaran. Amén. Y ahí morían. Morían congelados, hermanos. Los metían, hermanos, como cochinos a cuartos sin comer y ahí los dejaban morir de hambre, hermano. Imagínense las infecciones tan grandes que había, hermano. Ahí se hacían del baño. No podían salir, estaban encerrados, los dejaban que murieran lentamente, hermano, de las peores infecciones que usted se pudiera imaginar. Pero ellos morían adorando a Dios. Amén. Ellos morían reconociendo a Dios. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia en estos tiempos? Amén. Sí, 1933 fue Hitler contratado. 1941 fue el holocausto de los judíos, donde murieron miles de la peor manera. Amén. ¿Y cómo no se la alarde, hermano? O referencia de cuántos niños han sido abusados sexualmente por esta iglesia. Amén. Han sido miles de niños. Vamos a ver qué nos marca la historia. Algunas, porque tendríamos que predicar 2 días, hermano, para hacer todas las violaciones que han hecho. Amén. Sí, hermanos. Para los que no saben qué es la cronología, hermano, a veces nosotros hemos oído palabra cronología bíblica. Amén. La cronología bíblica o la cronología de la historia, de la cronología, nos marca, amén, nos explica la historia. Amén. Se encarga de narrarla. Eso es la palabra cronología. Amén. Es la parte que se encarga de narrar una historia. Amén. Ordenación de los hechos históricos. Y durante décadas la iglesia ha sido acusada de protegerse así en lugar de a las víctimas de abuso sexual. La iglesia católica, lejos de cuidar y proteger a las víctimas, hermano, ha cuidado a sus sacerdotes. Amén.
Estos son algunos escándalos y revelaciones importantes que involucran a la Iglesia Católica con denuncias de abuso sexual. En el año 2019, en marzo del 2019, el cardenal australiano George Pell, el funcionario de mayor rango en el Vaticano, condenado por abuso sexual hasta la fecha, fue condenado a 6 años de prisión por agredir sexualmente a 2 niños del coro de la iglesia a fines de los años 90, hermanos. Pell, de 77 años, fue declarado culpable de un cargo de penetración sexual de un niño y 4 cargos de cometer un acto de incidentes con un niño en diciembre de 2018. Después de un juicio secreto de 5 semanas, amén, este hombre fue condenado, hermano. Este sacerdote, amén, australiano, que era un hombre de alto rango de la Iglesia Católica. Así fue como en el 2018 se convirtió en el año del infierno para la Iglesia Católica. Hasta febrero del 2019, Pell se había desempeñado como tesorero del Vaticano, considerado por muchos como el tercer puesto más importante de la Iglesia Católica de Roma. En 2013 fue nombrado uno de los 8 cardenales encargados de investigar formas para reformar la Iglesia. Era el miembro de mayor rango de la Iglesia Católica. No permiso para ausentarse del Vaticano mientras se investigaban las acusaciones que le hacían. Una comisión del gobierno de Australia en el 2017 determinó que el 7% de los sacerdotes australianos fueron del año 1900 al 2015. También el Papa Francisco no aceptó la renuncia del cardenal francés Philippe Barbarin, quien fue declarado culpable de no informar sobre un abuso sexual en un tribunal francés en marzo. Según el portavoz del Vaticano, Alessandro Ghisotti, el cardenal Barbarin dijo en una declaración que el Papa Francisco, invocando la inocencia, no quiso aceptar la renuncia, o sea, lo siguió protegiendo, hermano. En 2018, un jurado investigador de Pensilvania, Estados Unidos, publicó un informe en agosto del 2018 que detallaba de décadas de presuntos abusos sexuales cometidos por sacerdotes y encubrimientos por parte de los obispos. El informe dice que los documentos internos de 6 diócesis católicas en Pensilvania, algunos de ellos guardados en un archivo secreto para el cual solo el obispo tenía una llave, mostraron que más de 300 sacerdotes, depredadores, hermanos, sexuales, han sido acusados de abuso sexual de más de 1000 niños, nada más en Pensilvania, Estados Unidos. El Papa Francisco emitió una carta inusualmente contundente 6 días después de la publicación del informe, con vergüenza, aparentemente y arrepentimiento del hecho de la Iglesia Católica, pero no actuó, escribiendo: no mostramos interés por los pequeños, los abandonamos. Al no haber actuado, él salió a decir: estamos arrepentidos, pero no hizo nada, demostrando que no le importaban los niños. ¿Sí? La carta se refería directamente al informe de Pensilvania que detallaba la experiencia de al menos 1000 sobrevivientes de víctimas de abuso sexual por estos depredadores sexuales, amén, vestidos de sotana. Abuso de poder y de conciencia a manos de sacerdotes durante un periodo de aproximadamente 70 años. Mirando hacia el futuro, el pontífice dijo que la iglesia estaba trabajando en una política de tolerancia cero en materia de abuso y encubrimientos, añadió. Si en el pasado la respuesta fue de omisión, hoy queremos que la solidaridad sea en el sentido más profundo y desafiante. Se convierte en nuestra forma de forjar la historia y presente y futuro, lo cual fueron vanas palabras, pues de ninguna manera actuaron, amén, sino que solamente hicieron cambios, hermanos, de seres. Cambiaban un sacerdote de un país a otro, de una ciudad a otra. Fueron palabras vanas solamente del sacerdote, amén, Francisco, hermano. De San Lorenzo de Argentina es nativo este hombre, el Papa Francisco. Amén. Hermanos, así podría yo hablarles historia. Amén. Pero es el interés de Dios en esta hora que nosotros entendamos que la Iglesia Católica en ninguna manera representa a la Iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Estos son algunos, hermanos, algunas
solamente algunas referencias, hermanos. Pero en ninguna manera la Iglesia Católica representa a la Iglesia de Cristo. Amén. Amén. Puestos de pie en esta hora. Amén. Dios es bueno. Siempre bueno. Amén. Dios es bueno. Siempre bueno. Aleluya. Mande. Dios es bueno. Siempre bueno. Y para siempre es su misericordia. Amén. ¿Cuántos hemos aprendido en este día? Amén. ¿Cuántos todavía dudamos o todavía creemos que la Iglesia Católica, hermano, es la Iglesia de Cristo? Amén. La ha representado, hermano. La historia marca que esta iglesia ha representado a Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Usted cree, hermano, que la Iglesia Católica representa a Cristo? No. Amén, en ninguna manera, amada iglesia. En ninguna manera. Así que Dios es bueno. Vamos a cantar un canto, hermanos. Oh, Dios es bueno, solamente Él es fiel. Aleluya, solamente Él es fiel. Aleluya. Te amamos, Jesús, te amamos. Mi amigo Jesús, canta ese canto, hermano. Canta ese hermoso canto. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús. Dios es bueno. Siempre bueno. Oh, te adoramos y te bendecimos, Dios. Tú eres digno, Señor, toda oración. Oh, te amamos, Señor, te bendecimos. ¿Por qué no bendice el nombre de Dios? Bendiga el nombre de Dios, iglesia, bendígalo, bendígalo. Bendígale, dígale, Señor, tú eres precioso. Tú eres hermoso, Señor Jesús, tú eres maravilloso. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando me puede oír.
porque tú eres solo tú eres digno de que todos te adoren. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Amén. ¿Cuántos entendimos este mensaje? Amén. Y como ustedes estaban orando mucho para que predicara con poder, ustedes van a comprar el video. ¿Cuántos dicen amén? Se acabó el gozo. Ustedes tienen la culpa porque ustedes están, úsenlo, Señor, úsenlo.